Sale, entonces estábamos en esto, ¿no? Entonces, todo esto nos da información. ¿Qué vamos a hacer con esa información de este tipo de análisis? Vamos a llevarlo al nivel, ¿sí? Que necesitemos, y en este caso, pues una mejora de rendimiento, ¿no? Y entonces les decía, este análisis que hacen de Usain Bolt contra Tyson Gay, entonces, no, que Usain Bolt, que bien bonito, Tyson Gay, ¿no? Digo, a ver, discúlpame, quien no sabe de biomecánica, Usain Bolt lo hacía muy bien, eso sí te puedo decir, era una persona que tenía medido el 100 de derecho, se lo tragaba así de principio a fin, pero la otra persona era con menor musculación, más bajita, ¿sí? Pero aprovechaba al máximo sus cualidades. Eso es lo que te puedo decir, aprovechaba al máximo sus cualidades y toda su técnica, ¿sí? Lo hacía con base en sus capacidades, ¿sale? A su forma, ¿sí? A su medición. Es impensable que una persona, no porque te digan, alza las rodillas y abre la zancada, vas a correr más rápido. No es cierto. Por eso, el atletismo en México a nivel juvenil es un cementerio de articulaciones, porque los obligan a ejecutar los movimientos a como les enseñaron, no a un análisis. ¿Sí? Alguna vez bien tuve la oportunidad de ayudar a algunas compañeras de equipo en ese entonces y les decía, no, es que no corras así, no, pero que no corras así, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y de repente la entrenadora felicitándola, ¿no? No, mira, es que ya corre bien. Ah, sí, güey, pues como le dijiste cómo tenía que correr, nada más le dijiste corre más rápido, ¿no? Sí, se nota como la corregiste a nivel biomecánico, pues le pusiste una cinta, le hiciste técnica de carrera adaptada a ella, pues por eso, ¿no? Por eso corre de la noche a la mañana mejor, ¿no? Decías, ay, güey, ¿no? Ya saben, todos tenemos algún trauma, ¿no? Me desenfoqué un poquito ahí en mi carrera deportiva, pero pues bueno, aprendes. Pero vamos a continuar. Tenemos aquí existen tres principales relevantes en la mecánica: cuerpos rígidos, cuerpos deformables, fluidos, ¿no? Los cuerpos rígidos se utilizan como cuerpos no deformables para su estudio y las deformaciones son ignoradas. Y los cuerpos deformables miden la capacidad de un material, ¿sí? Como el material biológico, cómo responde a fuerzas externas. ¿Sale? Entonces, desde aquí tú puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un cachetadón a este güey a ver cómo reacciona, ¿no? Y a ver el cachete hasta cuántos metros se le fue, ¿sale? O al revés, vamos a golpear a este cuate y vamos a ver qué tanta vibración pasa por su cuerpo, ¿sale? La pregunta del millón, ¿y eso para qué me sirve, Mau? ¿No? Ponte a pensar, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es a lo que te dedicas? ¿Sí? ¿Y cómo lo podrías aplicar? ¿Sale? Esto es una cuestión general, ¿no? Y la mecánica de fluidos, que compete líquidos y gases, ¿no? Los que se llegan a la natación, por ejemplo, no es lo mismo la densidad y capacidad del agua en Oaxaca que aquí en la ciudad. No es lo mismo el agua de alberca con extracloro en el Deportivo 18 de marzo, donde sales llorando y no sabes si es por todas las bacterias que tiene, por el exceso de químico que le echaron, a una alberca de un club privado, ¿no? Que si llega a pasar eso, te cae una demanda de un usuario insatisfecho, ¿no? Tenemos que conocer absolutamente todo eso. Incluso si hablamos de gases, podemos hablar de la presión atmosférica. No es lo mismo competir en la India que competir en la Ciudad de México, hablando de contaminación. No es lo mismo competir a nivel del mar que competir a 1000 metros, que competir a 2000 metros, que competir a 3000 metros. No es lo mismo, ¿sale? Y todo esto va a tener este estudio, ¿no? De la mecánica de fluidos, ¿sí? Pues lo que te decía, ¿no? ¿Dónde estás ejecutando tu técnica, tus capacidades, ¿no? De los cuerpos rígidos, hablamos de la estática, ¿sí? Que vamos a ver las fuerzas que actúan sobre cuerpos estáticos. Diagrama de cuerpo libre, te lo enseñaron en la primaria, ¿no? El diagrama de cuerpo libre. Y el diagrama de cuerpo libre, pues más o menos es esto. Vamos a poner la flechita. Tú pones tu definición y dónde quieres medir. En dónde están los ángulos que estás manejando, ¿sí? La fuerza normal, como te dicen, ¿no? Que se está aplicando, hacia dónde va la fuerza, dónde la estás moviendo, y aquí empiezas a manejar pues tus ángulos, ¿no? Para pronto. Por ejemplo, ¿qué ángulo tiene este? ¿Qué ángulo tiene este? ¿O de dónde a dónde lo estás midiendo?
¿sí? Una compensación alterna interna con la cadera, ¿no? Y aquí todo lo que te quieras imaginar, ¿no? El complementario de este ángulo, todo esto, ¿no? Es una cuestión matemática, hay que revisar los apuntes, ¿no? De todo esto, pero bueno, eso es la estática. Y tenemos la dinámica, ¿sale? Tenemos la cinemática y la cinética. La cinemática va a estudiar el movimiento cuando está en ejecución y la cinética va a estudiar las fuerzas que van a provocar ese movimiento, ¿sale? Y aquí es lo que yo te estaba diciendo de un diagrama de cuerpo libre. Si yo pongo aquí la cadera, pues estamos viendo que la cadera pues va hacia abajo, ¿no? Hagan de cuenta que está derecho, ¿sí? Que la cadera, esa fuerza está hacia abajo, ¿no? Y entonces este cuerpo deformable, ¿sí? Rígido, podemos hacer otro diagrama de cuerpo libre, otro plano, en donde viene siendo el trampolín como tal, y se está generando un ángulo con cierta fuerza, y esa cierta fuerza me va a dar otra dirección de impulso al cuerpo que está en movimiento, ¿sale? De esto va toda la biomecánica, ¿no? Como bien lo saben, después de esto, pues, abrimos un curso para las personas con interés, en donde precisamente vemos todas esas capacidades de cómo medir, cómo hacerle, ¿sí? Medición de ángulos con respecto aquí, con referencia aquí, ¿no? De la biomecánica, pues también tenemos que hablar de escalares y de vectores. Y me encanta porque una persona, un ingeniero, y más del Politécnico, digo, esa es mi alma mater, ¿no? Pero pues hay que hablar como son, te va a decir, cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Y te voy a decir, lo primero que te voy a decir es que uno es un escalar y otro es un vector. Ok, felicidades, te aprendiste perfectamente el enunciado. ¿Y eso con qué se come? ¿No? Va pronto. Ahora, si nosotros hablamos de escalares, ¿sí? Profe, creo que yo conozco a alguien que creo que está presente aquí, ¿no? Sí, pero yo no soy ingeniero. No sé, pregúntale a Ulises. Ajá, me refería a él. Ya sé, pero no hay que quemar a la banda. Una felicitación a Ulises, que ya es ingeniero arquitecto, egresado del Instituto Politécnico Nacional. No cualquiera, de verdad. Le admiro mucho a los ingenieros arquitectos. Hay cosas que yo no haría, pero pues yo no tengo esa formación, ¿no? Entonces siempre salgo sorprendido con pláticas con ellos. Bueno, les decía, tenemos los escalares, que son básicamente mediciones, unidades, ¿no? Y tenemos los vectores, que tienen esa unidad más un sentido, ¿sí? Una dirección. Vamos a ver, escalar, masa, vector, peso. ¿Cuál es la diferencia? Que el peso es la masa, ¿sí? Cuando se le aplica la fuerza de gravedad, ¿sí? Va hacia abajo. Entonces, la masa es la fuerza de gravedad, perdón, el peso es la masa con la fuerza de gravedad que le está presionando. Es eso, ¿sale? Por ejemplo, tú puedes tener mucha masa y pesar poco. Tú puedes pesar mucho y tener poca masa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me estaba haciendo como un agujero negro, ¿no? Que es mucha masa enfocada en un punto muy pequeño. Entonces, la verdad ya me pesaba, ¿sale? Entonces empezaba a revolucionar en la bicicleta y me iba así derechito, ¿sale? Lo quería hacer mecánicamente con mi cuerpo y ya me costaba. ¿Por qué? Porque era mucho peso, o sea, poca masa, pero mucho peso, ¿sale? Poco volumen, mucho peso. Y así tú puedes ver. Eso, por ejemplo, lo que te digo es catastrófico para la nadada, por ejemplo. Haz de cuenta que ves una piedra, ¿no? Se va hasta el fondo únicamente. Ahora, speed y velocity, ¿sí? Tú lo traduces literalmente al español y que te va a dar velocidad y velocidad. Punto, ¿no? Famosos cognates, ¿no? Ahora, tenemos 100 millas por hora. Esa es la velocidad, ¿sí? Y la otra velocidad te dice 100 millas por hora, dirección este, ¿sí? Considerando la rosa de los cuatro vientos, ¿sale? La speed se traduciría como, o se tropicalizaría a rapidez. ¿Qué es rapidez? Que no tiene ningún sentido. Yo puedo hacer movimientos aleatorios, ¿sí? Y te va a medir la velocidad, por ejemplo, con una mosca, ¿no? Las alas de la mosca, pues van, o sea, podrías decir que van rápido, ¿no?
pero la mosca no lleva ningún sentido, ¿sale? O sea, va a muchos sentidos, ¿no? Y la velocidad, por ejemplo, sí va hacia el este, por ejemplo, en la pista de atletismo, ¿sí? O sea, está reglamentado que deben de correr hacia el norte. Las pistas que yo he medido aquí en la ciudad o que conozco, lo hacen hacia el sur. No me pregunten por qué, de verdad, no me pregunten por qué. Tú ves los planos y van hacia el norte. Bueno, el ingeniero arquitecto ya luego tendré una plática profunda con él preguntándole eso, pero es correcto decir que él es veloz, más es incorrecto decir que él es rápido. Puede haber una persona muy rápida, por ejemplo, un atleta que se me ocurre ahorita, Kim Collins, de San Kitts y Nevis. Es rapidísimo, mueve las patas como diablo, ¿sale? Y a veces se cuela las medallas, ¿sí? El que seas rápido no significa que seas veloz, ¿sale? No necesariamente. Y propiamente el que gana es veloz porque corre a cierta rapidez, pero con una dirección. En este caso, si hablamos del atletismo, corre en dirección norte, ¿vale? Y tenemos, bueno, la cinética contra el momentum. La cinética es esa capacidad de movimiento que puede tener un cuerpo estático, ¿sale? Ya sea te vas a la izquierda, te vas a la derecha, ya. Pero el momentum es esa capacidad que tiene ese objeto más la masa, más la velocidad aplicada, ¿sale? ¿Cómo te explico el momentum? Imagínate un camión, un Torton, ¿sí? Que va, ahí va el Torton, ¿no? Imagínate unos, ¿qué te gusta? 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero ¿cuánto pesa un Torton? ¿Cuántas toneladas? Como que más o menos en las medidas de un chingo, ¿no? Y ahora tienes la mosca, y ahí va la mosca, ¿no? Y tú la ves rápida porque no la pescas, no la agarras, no eres como el señor Miyagi capturándola con palillos, ¿no? Y ahora imagínate, sí, pero ¿cuánto pesa la mosca? Creo que ni un gramo, ¿no? Por ahí. Entonces imagínate que colisionas el Torton con la mosca y el resultado sería catastrófico para la mosca, ¿no? Porque el camión genera más momentum por la relación velocidad-masa que tiene. Imagínate un jugador de fútbol americano que tiene cierta masa, ¿sí? Que sea más rápido y se vaya a estampar contra una persona más pesada, puede que ese momentum de una persona de menos peso sea mayor que la persona de mayor peso, ¿sí? Simplemente por estar haciendo una velocidad directa. Y en este caso hay una colisión. Y ya hablando de física, pues podemos medir si es una colisión elástica o inelástica, ¿no? Ahora, aquí la fuerza se mide en newtons y hay grados, ¿no? Grados y ángulos, ¿sí? Básicamente ángulos. Tú puedes hacer mediciones y comparar cuántos metros, a qué ángulo avanzó, por ejemplo, un implemento, ¿sale? Y pues en este caso se estila, ¿sí? Colocar la fuerza en el eje de las Y's y los metros, la distancia, en el eje de las X, la variable dependiente en X y la variable independiente. Mira, no estaba Ulises. Ay, ya estás hablando de él, pero no estaba. Bueno. Y la variable dependiente en el eje de las Y, en este caso, la fuerza. ¿La fuerza de qué va a depender? De la masa por la aceleración. ¿Sale? ¿Y los metros de qué van a depender? Pues de nada, ¿no? Para pronto. Principio, movimientos principales, ¿sí? Tenemos el balance, la coordinación, la inercia. Ojo, la inercia no es de que te dejes ir, no. La inercia es cuando se aplica una fuerza externa o una fuerza al cuerpo, entonces el cuerpo, llega a tener otro movimiento adicional, ¿sale? Como por ejemplo, si tú estás en un carro, frenan para pasar un tope, te vas hacia adelante, ¡fum! Y te regresas. Eso es la inercia. La inercia es cuando se aplica el freno, ¿sale? No, por ejemplo, así de, es que me lo llevé por la inercia a los pamboleros, ¿no? No, no te lo llevaste por la inercia, te lo llevaste por marrano, por naco, por eso te lo llevaste, ¿no? La inercia propiamente sería el contacto que lo pateó. No de que, ay, me dejé ir y me lo llevé. No. La inercia es cuando está el contacto, porque va el jugador a una cierta velocidad, llega una fuerza externa
que le hace cambiar la dirección o que le hace cambiar la situación, ¿sale? Ingenieros, por favor, si me equivoco, con mucho gusto corríjanme. Son cuestiones físicas, ¿no? Rango de movimiento, la distancia que evoluciona sobre tus capacidades, interacción segmental, cuántas cadenas musculares estás haciendo movimientos contrarios, ¿sí? Movimientos no naturales, ¿sí? Fuerza y movimiento, por ejemplo, en el ejemplo de un balón de fútbol americano, ¿sí? Tiene que girar, ¿no? Lo tienes que hacer girar para que tenga un mejor vuelo. De tiempo, fuerza, cuánto va a durar este implemento que vas a proyectar, que vas a aventar, ¿no? Y los principios de los proyectiles, ¿sí? Por ejemplo, como la proyección óptima y el giro. ¿Esto de qué tiene que ver? Por ejemplo, en mi caso, ¿sí? Les pongo ese ejemplo porque es lo más cercano que tengo. He visto muchos lanzadores de jabalina que la avientan la jabalina, lanzan la jabalina y va muy alto, ¿no? Un super ángulo, ¿no? Y cuando yo lanzo, pónganle ustedes que me ganan por 3, 4 metros. Pero si hablamos de ángulos, ¿sí? Mi ángulo es muy bajo, ¿sale? Y el de ellos es muy alto. Y llegamos casi a la misma distancia. Entonces, esto tiene que ver con la proyección óptima, ¿sale? Es algo así como el concepto de fuerza máxima contra fuerza óptima, ¿no? Yo puedo agarrar el balón de básquetbol, por ejemplo, y aventarlo, y lo aviento 60 metros, ¿no? 2 canchas de básquetbol, ¿no? Pero nunca le atino al aro. Entonces, ¿de qué me sirve tener mucha fuerza, ¿sí? De que me digan King Kong, ya se imaginarán por qué, si no meto puntos. Y para meter puntos necesito mi proyección óptima y mi fuerza óptima, ¿sale? No, es que hazlo fuerte, y ahí tienes a los chavos haciéndolo fuerte, y no le sale, y no le sale, y no, a ver, espérate, ¿por qué lo haces así? ¿No? Hay que ver absolutamente todo esto. Y muchas cosas que te quedas pensando, ¿no? Lo que te estaba diciendo, ¿sale? Tenemos que en una posición anatómica, obviamente va a haber resistencia al aire, y aquí este concepto, lo que te había dicho, el peso. Súper importante porque el peso no es más que la manifestación de la gravedad sobre la masa, no es más, ¿no? ¿Sí? La fuerza, tercera ley de Newton, tú vas a tener una fuerza que proyectas en una dirección y va a haber una fuerza que te regresa, ¿sale? Una de las trucos, por ejemplo, para correr más rápido es pisar más fuerte, ¿sale? Pisar más fuerte. ¿De qué depende? Pues de que no flotes, de que te proyectes hacia adelante y cosas así, ¿no? Ay, me encanta esta parte teórica, ¿sale? Les decía la force motion, ¿sí? La fuerza de movimiento. Tenemos un screwball, incluso hasta cómo la agarran para poderle darles esos efectos, ¿no? La agarran así como garrita y hasta le ponen el dedo abajo. Sí, se ve muy raro. Los beisbolistas siempre se lesionan esto porque no trabajan esos movimientos antinaturales del cuerpo, pero todo es entrenable. Fútbol americano, por ejemplo, también tiene que tener particularidades de timing, le llaman timing ellos, que es el momento en el que yo doy un paso, 2 pasos, leo y suelto, un paso, 2 pasos, leo y suelto, ¿sale? Dependiendo qué jugada, qué receptor, todo esto, ¿no? Fuerza, movimiento, sí, y con un giro incluso, ¿sale? Todo esto es cuestión de análisis, ¿sale? Lo que yo te decía, la principal característica para ser un entrenador se basa en esto, ¿sale? Maestro, todo. ¿Por qué? ¿Hasta por qué para maestros? ¿Estás viendo que no te entienden? Pues cambia la estrategia, compadre, ¿no? Un psicólogo. ¿Estás viendo que el psicoanálisis no le sirve? Ah, pues vuélvete conductual, ¿no? O sea, evoluciona tú, ¿sale? Observación, evaluación y diagnóstico. Viene la intervención. Podemos hacer un pre, ¿sí? O otra vez observar, ¿sí? O otra vez evaluamos, otra vez intervenimos y después podemos ya actuar precisamente en la preparación directamente. ¿Qué tanto ha mejorado o qué ejercicios, ya una vez ya corrigiendo eso, le tengo que dar para
que evolucione, para que mejore. Y otra vez viene la observación. ¿Le está sirviendo? ¿No le está sirviendo? ¿Sí? Ya lo vi. Ah, parece que sí le sirve. Ah, bueno. Luego le evalúo lo que le estaba diciendo, está sirviendo, no lo está sirviendo, ¿sabes qué? Hazle así, ¿sabes qué? Vamos a cambiar. Eso no te está sirviendo. Una vez, por ejemplo, un chico no avanzaba en la velocidad y lo que cambié la estrategia, un día de pista, 4 días de gimnasio. ¿Sí? Un día de pista, 4 días de gimnasio. Gimnasio toda la semana, día viernes, pura pista. En 2 semanas me mejoró 4 segundos, una distancia de 150 metros. Entonces, que yo veía que ya lo hacía bien, pero ¿por qué no corría con lo que yo pensaba que iba a llegar? ¿No? Dije, ay, ya sé, no tiene fuerza este güey. Uf, de ser ¿cómo se llama? El rinoceronte chiquito de Jumanji que llegaba hasta atrás. Llegó a ser el mejor velocista, ¿no? Que tenía en ese entonces. Entonces, tienes que ser esa curiosidad, ¿no? Es que te estoy poniendo más peso. Güey, a lo mejor con más peso nada más lo estás contracturando y no está rindiendo como se debe. Ah, ¿por qué 10 repeticiones? ¿Por qué no 1000? Ah, ¿por qué 1000 repeticiones? ¿Por qué no 10? ¿No? Tienes que saber lo que les funciona al final del día. Ok, tenemos bases biológicas, son 3 planos y 3 ejes, ¿sale? Plano sagital, ¿sí? Frontal y transversal. Y tenemos los ejes, que es medio lateral, ajá, que atraviesa así tu parte media, son ejes. Antero posterior, o sea, que te estás antes de ti y posterior a ti, atrás de ti, por eso se llama antero posterior. Y tenemos el plano, bueno, tienen muchísimos nombres, ¿no? En este caso es el longitudinal, que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Muchos le dicen superior inferior, ¿sale? Una de las cuestiones de estas depende mucho de las referencias. Depende mucho de las referencias, pero lo más importante es hacer la descripción de cómo se está moviendo. Una de mis preguntas de examen cuando he dado biomecánica es, ¿el hombro en qué plano y en qué eje rota? Entonces me encantaba porque veía a los alumnos ahí haciéndole así y así acordándose de los ejes y de los planos y ya no ponían la opción correcta, ¿no? Y dije, ay, qué padre, ¿no? Entonces ya sabes cómo aplicarlo, cómo decir, ¿no? Tú incluso puedes describir un movimiento, por ejemplo, un movimiento coreográfico, ¿sale? Hablando de cómo entras a dejar el balón, cómo haces un salto de altura, un salto de longitud, una salida en el block. Puedes hacer incluso ¿cómo se dice? Una reseña coreográfica. El brazo izquierdo en tal segundo se movió en un eje antero posterior, con estas proporciones, después hubo un desplazamiento en el plano sagital, bla, 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 ¿no? A fin de cuentas, concuerda con un lenguaje universal, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, tú puedes decir, es que esto está bien, ¿no? Y el A está mal, ¿sale? Sé cierto ángulo y todo. Oye, pero pues, ¿qué crees? Que esta persona, ¿sí? Se dedica a la lucha y ese ángulo que tiene le provoca tener una mejor palanca para hacer las llaves. Y tú tú lo llevaste a esta persona con un huesero y la dejó recta. ¿Qué crees? Su rendimiento bajó. ¿Por qué? Porque ya no tenía esa capacidad. Puede que esté bien, puede que esté mal. Los hueseros te quieren agarrar y hacer un esquema de tu cuerpo y eso sí está mal, ¿sí? Hay personas que el gimnasio las devasta, ¿no? Tú lo ves y con la suspensión caída y charro y jorobado dices, ay, gimnasio a lo pendejo hizo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿Para qué estás en el atletismo? Todo tuviste culturismo, te subiste a la tarima, trajiste 2, 3, lugares por ahí, pero ¿qué haces en el atletismo? ¿No? Aquí es otra cosa. No, es que yo quiero hacer todavía pesas. Sí, pero las vas a hacer en otra cantidad, en otra cualidad, en otra situación. Eso es lo que vas a hacer. Tenemos movimientos de extensión y flexión. Hay cuestiones de definiciones, ¿sí? La flexión es cuando se acerca a una articulación, la extensión es cuando se aleja, ¿no? La aducción y la abducción, ¿sí? Movimientos hacia adentro, movimientos hacia afuera.
¿Cómo te lo aprendes? Por ejemplo, la aducción yo digo AD, adentro, ¿no? Y abducción, AB, abierto, ¿sale? Entonces, abducción, afuera, abierto, aducción, adentro, ¿sale? Entonces, empiezas a ver con un lenguaje ya más universal, ¿sale? Al principio, una cuestión pedagógica, tú les puedes decir, abre la pata, cierra la pata, y después le vas cambiando el lenguaje para que sepa exactamente lo que está haciendo. Me encanta porque cuando les mando a hacer extensores y flexores en tren inferior, ¿sí? Ahorita tú ya sabes qué te estoy mandando. Así de, ¿cuál era el extensor? Y hacen el contrario. Yo, a ver, extiende la pierna y extienden la pierna bien, entienden el concepto, más bien, entienden la acción, pero no saben el concepto, no lo recuerdan, ¿sale? Yo digo, ok, si esta es una extensión, entonces, ¿cuáles son los extensores? Ah, y verdad, pues sí, ¿no? A veces, muchas veces, no lo sabemos explicar o no saben entender. Ojo con eso, mucho lenguaje con la cuestión pedagógica, ¿sale? ¿Sí? O rotaciones de las articulaciones. Hay articulaciones que rotan, por ejemplo, el cuello rota, miren en cuántas direcciones. El hombro, ¿sí? Rota en muchas direcciones. La patela no rota en todas las direcciones, por eso hay cementerios de rodilla. Entonces hay que conocer dónde rota, cómo rota, una cuestión natural, para que cuando necesites hacer una cuestión antinatural, sepas cómo entrenarlo, cómo dosificarlo, o qué sería lo más adecuado para prepararlo. De eso va todo esto. Tenemos tipos de pisadas, pronación, supinación, neutral. ¿Son buenas? ¿Son malas? Depende de qué estés dedicando. Si eres un velocista y supinas, está bien. Si eres un fondista y pronas o haces neutral, está bien, ¿sale? Si eres una persona que no hace nada y tienes cuestión de supinación muy marcada, pero se ve que tienes sobrepeso, está mal, ¿sale? Porque si tú supinas, pareces como los bulldogs. Los bulldogs, ¿por qué hacen esto? Porque si no, se van de bruces. Checa bien, y una persona con mucho sobrepeso, ¿cómo te das cuenta que está muy gorda? Porque mete los pies. Y si no mete los pies, no hace ese triangulito, ¿sí? ¡Pum! Se cae. Tú corrígele la postura a un gordito de los pies y lo vas a tirar, lo vas a desequilibrar totalmente. ¿Qué es lo que pasa como, por ejemplo, las muletas? Una de las mejores formas es poner las muletas muy cerca, pero para que fin que te hagan un triángulo. Haciendo ese triángulo es mucho más amigable sostenerte y mucho mejor el desplazamiento, ¿sale? Incluso tienes que ajustarlas a tu altura, ¿no? Porque hay personas que se recargan y pues terminan con un dolor de brazos impresionante, ¿no? Y pues bueno, hay muchísimas cosas que podemos ver y voy a cerrar con esta cosa. Voy a cerrar con esto. Vamos a parar y vamos a compartir de nuevo. Acá está. Ok. Lo que les estaba yo platicando. ¿Qué es esto? Control L era. Okay. Ahí está. Aquí está. ¿Sale? Tú puedes interpretar con muchas cuestiones, pero esto es con lo que me gustaría terminar. En la cuestión de activación muscular, aquí tenemos varias fases, ABC. De estas fases ABC, ¿sí? Te dicen qué músculos están activando en qué situación. En la A, tensor de la fascia lata, el sartorio, pectíneo y el bíceps femoral, ¿sale? O sea, hace los detrás, los femorales. Cuando das el siguiente paso en una cuestión mecánica, ¿sí? Tenemos que la parte B ya mueve 10 músculos, ¿no? Mueve 10 músculos. Recto femoral, liposoas, el vasto lateral, el tibial anterior, el extensor, longitud, todo esto, ¿no? Y cuando da el siguiente paso, se destensan unos y se activan otros. ¿Sale? Y aquí está. Siguen siendo 10, pero aquí ya metemos, por ejemplo, el glúteo medio, el peroneo largo,
¿sale? Y en el anterior tenemos los gastronemios, también en este los gastronemios. Metemos el semimembranoso, el semitendinoso, o uno más que otro menos. Y para eso todo hay mediciones, para todo hay mediciones, ¿sale? Así como cuando se ha ido a terapia te ponen corrientes, ahora es al revés. Tú vas a generar la corriente para el análisis, ¿no? Y de estos análisis, pues hay muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí te dice, ¿no? Te dice esto. Y te dice esto, ¿no? El vasto lateral, recto femoral, vasto medio, semimembranoso, bíceps femoral, gastronemio, bla, bla, bla. Si te das cuenta, tienen intensidades, ¿sí? Que van desde, pues, tiempos de análisis, ¿no? De estos tiempos de análisis, por ejemplo, ve, yo pongo una línea recta aquí, ¿sale? Si te das cuenta, unos se activan más que otros o no se activan. Por ejemplo, tibial anterior está activo cuando el vasto lateral no se ha activado, pero el recto femoral apenas se está activando. Ve, aquí comparamos con este y comparamos con este que ya no está activo, pero estuvo activo. ¿Sale? Si tú te das cuenta, todos estos músculos, ¿sí? Corresponden al tren inferior. ¿Sale? Y entonces, para terminar esto, platícame, ¿qué movimiento está haciendo esta persona? ¿Qué movimiento está haciendo? ¿Sale? Porque es una cuestión de análisis. ¿Qué se imaginan que está haciendo? Cuando se está activando uno, se está desactivando otro, pero otro se mantiene, pero otro la intensidad no es muy grande, pero sí está presente. ¿Qué movimiento? Adelante, Neni. Leg curl acostado. Más o menos, sí se parece, más o menos, leg acostado, ok. Leg extension, ¿no? Quiero suponer. O leg curl. No, leg curl. ¿Curl? Ay, sí, sí, profe. Yo quiero creer que ponga mi participación. No, no es cierto. Bueno, yo entiendo que es leg curl acostado. Ok, espérame tantito. Ok, leg curl acostado. A ver, ¿alguien más? Más o menos se parece el movimiento. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. También puede ser patada de glúteo, profe. Sí se parece, se parece. Ya lo veo un poquito más exagerado, pero sí se parece. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces ya vieron, ¿no? Te estás imaginando cuando uno se activa, otro se desactiva, pero otro empieza, pero otro se mantiene, pero otro no está tan fuerte como la señal. Mientras más ruido tenga, o sea, mientras más rayitas tenga, es que está más activo, ¿no? ¿Sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Una sentadilla, profe? Una sentadilla, pues mira, podría ser, se parece, de hecho se parece, ¿sí? Se parece. Y entonces ya vimos que tenemos un leg curl, una patada de mula, tenemos una sentadilla, y si yo junto todos esos, ¿como qué movimiento se me ocurre? Extensión de cadera, peso muerto, caminado, ok, más o menos, el caminado se me gustó, extensión de cadera, todos esos se involucran, todos esos en leg extension se involucra, sí, se involucra, ¿sí? Todo eso que me dicen se involucra. Aplicado al deporte en un movimiento ya deportivo, ¿qué está haciendo esta persona? ¿Qué? ¿Sale? Acuérdate que yo te dije salida de blog, mira, se me gustó, desplante más, un desplante se parece mucho más, ¿sí? Porque tiene más, ¿cómo se llama? Multilateralidad. Se parece mucho el desplante. Sí, no esperaba menos de la persona que me dijo el desplante, ¿eh? ¿Qué? Pero en sí, ¿qué? A ver, la primera capacidad que necesito yo para ser entrenador es la observación, ¿sale? La observación.
pero ¿qué hay con esta observación? Corriendo, más o menos, sí, muy parecido a correr, muy parecido, ¿sale? La observación, ¿sale? Sentadilla lateral, no, así ya no, sentadilla lateral no. Sí, pero actúan otros como los bastos, y aquí creo que no viene el basto externo. Ah, sí, basto lateral sí viene. Y el interno, no viene el interno. ¿Sale? Skipping, por ahí van, por ahí van. Ya casi, tenemos 2 minutos para de hacer esto, volvernos a conectar y cerrar con esta plática. Acuérdense, les dije, observación. Veo, sale, vamos a cerrarlo aquí, ¿sale? Veo la lámina, sí, y aquí te dice, es un electromiograma, que es como se mide la tensión muscular, de los músculos involucrados en ¿dónde? En el ciclismo. Casi, maestra Gaby, casi, ¿sí? En el ciclismo. En el ciclismo, ¿sale? Aquí lo dice, en el pedaleo, exactamente, ¿sí? La posición top al centro muerto, ¿sí? En una posición vertical de un asiento tipo T, ¿sale? Es dedicado, ¿sí? A la línea de expresión de todos estos músculos. Ya te dije que era el pedaleo del ciclismo. Ahora, si no conoces los músculos, no te preocupes, en la cuestión del curso, que no tarda mucho en salir, aquí te digo cómo están los músculos, ¿no? Pero los que conoces los nombres, dónde está la localización, date cuenta, ahora sí que como amiga date cuenta, ¿sale? ¿Qué está haciendo? Cuando uno se activa, el otro se desactiva. Cuando uno se activa, el otro se desactiva. Cuando uno se activa, obviamente es de una sola pierna. ¿Sale? Pero entonces, ya te diste cuenta que vienen siendo cadenas. ¿Sale? Cuando el tibial anterior está activo, ¿sí? No están activos casi todos, menos el recto femoral. ¿Sale? Y después el bastomedial, el membranoso y el bíceps femoral, todos estos se activan. Y luego se desactiva el otro. Y así sucesivamente. Esto es un pedaleo de ciclismo. Bueno, vamos a desconectarnos y conectarnos para cerrar esto. El recto femoral y el basto medial. Exactamente. Entonces, esto es observación biomecánica de una persona un poco sentada. Lógicamente, gracias. Gracias, Noé. ¿Sí? No esperaba menos de una persona con expresión corporal, que a eso se dedica. Muy bien. Nos vemos ahorita para despedir esto.